Buenos días, estimado docente y compañeros. Mi nombre es Junior Efraín Yangarí Caibe y soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja del paralelo 116 de la carrera de Derecho. Esta es una actividad formativa del Practicum 1, Servicio Comunitario, denominado Proyecto de Vinculación, donde hablaremos acerca del tema garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para empezar con este proyecto, hablaremos de una pequeña introducción, el cual manifiesta que en el presente proyecto analizaremos sobre el derecho a la privacidad que protegen a los niños, jóvenes y adolescentes en esta era digital, dando a conocer también las leyes que rigen y garantizan estos derechos digitales para proteger su intimidad y prohibir todo tipo de violencia de género, étnico, religioso, etcétera. Debido a que también en la actualidad la tecnología se encuentra al alcance de todas las personas, aún más de los niños, y por ello existe mayor vulnerabilidad en el cometimiento de este tipo de violencia. Para empezar, hablaremos lo que son de la normativa legal, el cual nos manifiesta que dentro de la Constitución de la República del Ecuador nos manifiesta que el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Este derecho se reconoce y garantiza en el artículo 66, inciso 19, como lo dijimos, de la Constitución de la República del Ecuador. También tenemos el siguiente artículo, el cual igualmente del numeral 20 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual nos manifiesta que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar. Esto es que la Carta Magna, como es la Constitución, nos garantiza este derecho para que todas las personas, los niños, jóvenes, adolescentes, todas las personas en sí, podamos gozar a plenitud de nuestro derecho a la intimidad y sin que pueda ser violentado por ninguna otra persona. Dentro del artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal, nos manifiesta que la persona que sin contar con el consentimiento legal acceda, intercepte, difunda o publique datos personales de otras personas por cualquier medio será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, ya que deben tener muy en cuenta que este delito es un delito que está penado dentro del COIP, para que así exista una mejor armonía dentro de la sociedad, sin que se violente ningún derecho de la otra persona. Dentro de este contenido también encontramos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en su artículo 5, lo que son las partes del sistema de protección de datos personales, que son los siguientes. Como primero tenemos el que es el titular, segundo, el responsable del tratamiento, tercero, el encargado del tratamiento, cuarto, el destinatario, el quinto, la autoridad de protección de datos personales y sexto, el delegado de protección de datos personales. También dentro de lo que es el Código de la Niñez y Adolescencia, nos manifiesta en su artículo 53 el derecho que tenemos nosotros, nos habla que el derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, como lo dijimos estipulado en el artículo 53 del Código de la Niñez y Adolescencia. Como siguiente punto hablaremos de lo que nos trata del derecho digitales de los jóvenes, que nos manifiesta que está íntimamente relacionado con la dignidad y con los derechos de la intimidad, donde se puede ejercer control sobre estos datos personales de terceras personas, previo al consentimiento del titular. Nosotros no podemos hacer uso de datos que son ajenos a nosotros debido a que estamos violentando la intimidad de la otra persona.
nosotros en un momento, si el dueño de esos datos personales nos autoriza, ahí podemos hacer uso de esos datos personales, pero siempre con un límite. Como siguiente punto nos habla que la intimidad se concibe como un bien jurídico positivo. Esto debido a que controla el uso de que otros hagan con la información personal y protegiendo frente al acoso por razón de religión, orientación sexual, etnia, etcétera. También nos habla que la violencia a la intimidad se da cuando una persona ajena interviene sin autorización sobre hechos personales en contra de su voluntad, como puede ser difundiendo información sin autorización de la persona afectada. Como les manifestaba, nosotros no podemos coger datos personales de otras personas y publicarlas o hacer mal uso de esos datos debido a que no nos corresponden, no nos competen porque son datos ajenos. Y si en el momento que realicemos eso estamos realizando una violación a la intimidad de la otra persona. También nos manifiesta que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, ya que entre comunicantes no existe conversaciones secretas, sino más bien íntimas. También este es un punto importante debido a que los padres o representantes deben identificar qué tipo de información difunden los adolescentes a través de las redes sociales, porque incluso después de borrar nuestro usuario, que pueda ser Facebook, Messenger, estos datos se mantienen visibles para otros usuarios. Por eso tenemos que darnos cuenta qué tipo de información subimos a las redes sociales, como pueden ser imágenes, algunas cosas que nos pertenecen, como son nuestras contraseñas de nuestras cuentas, todo eso. Tenemos que tener muy en cuenta, ya que esas se pueden quedar grabadas como un fondo ahí en los archivos y después puede ser utilizada con malas intenciones por personas ajenas a nuestra información. Para terminar con esta presentación, les manifestaré las conclusiones, los cuales son que los derechos digitales de los jóvenes se encuentran estipulados en la Constitución de la República del Ecuador y demás leyes que nos garantizan nuestros derechos para una convivencia pacífica, libre de violencia a través de las redes digitales. Los jóvenes de hoy poseen habilidades digitales que los distinguen de generaciones anteriores y son más vulnerables a ser violentados sus derechos. Por ello, es importante saber cuáles son los derechos y cómo poder evitar este tipo de violencia. Como siguiente punto, nos manifiesta que realizar actos que violenten a la intimidad de las personas serán penadas por el COIP. Por ello, debemos ser precautelosos al momento de utilizar estas tecnologías digitales, porque podemos estar violentando la intimidad de otra persona sin darnos cuenta, teniendo así graves consecuencias. De eso tenemos que estar muy pendientes y hacer conciencia de no hacer uso de datos personales que son ajenos a nosotros, ya que podemos estar causando graves consecuencias a las personas que son dueños de esos datos. Y por último punto tenemos que todos los padres deben tener un mejor control sobre el uso de las tecnologías y redes sociales que manejan los niños o jóvenes para así poder prevenir este tipo de violencia digital. Esto es muy importante que los padres o los representantes estén siempre al pendiente de los niños o jóvenes o adolescentes para que puedan, para tener un mejor control de estos y así poder evitar en lo mejor posible que exista este tipo de violencia digital. Como siguiente tenemos también la bibliografía del cual nos basamos o realizamos acá, realizamos toda la información requerida.
Esto ha sido toda mi participación. Muchas gracias.